esta guerra que han denominado económica, que lleva, pues por supuesto, en primer lugar, Estados Unidos contra China. Y yo no sé si después al final es contra los demás países o no, con las famosas tarifas arancelarias que ahora están suspendidas, entiendo, por 90 días, ¿no? Transitoriamente. Transitoriamente. Ahora, ¿tú crees que en realidad la sangre va a llegar al río en esta supuesta guerra económica? Yo creo que es económica y es de otros ángulos, ¿no? Es una guerra cibernética también, ¿no? Ajá. Es lo que se está llamando la guerra cognitiva también, porque tiene que ver, esta guerra nueva, novedosa, ¿no? Que no se va a resolver mediante grandes ataques aéreos, salvo que por algún error se llegue al extremo del uso nuclear, pues. Pero ya se está desarrollando, estamos en plena guerra. Estamos en plena guerra según. En la Tercera Guerra Mundial, esa guerra cognitiva. Bienvenidos a mi podcast, conversando de todo con el doctor José Manuel Rizo. Y hoy estoy en Polo Bistró, en Club de Campo, quienes amablemente nos han cedido este espacio para yo tener el placer de tener una conversación muy amena con Manuel Felipe Sierra, uno de los mejores y más grandes periodistas de Venezuela, quien pues en su dilatada carrera, a sus pequeños 80 años, ha sido presidente de canales de televisión, director de revistas, de diarios de prensa, y pare de contar. Yo me quedaría toda una hora aquí solamente para explicarles detalladamente los logros de este señor que tenemos aquí. Mira, encantado de estar aquí, de compartir este espacio contigo y bueno, para hablar sobre esos temas, ¿no? Bueno, yo quiero empezar por algo que está en la palestra. Acaba de morir el Papa Francisco. Para los católicos eso es algo muy importante, pero también para el mundo, porque yo creo que no se ha determinado la magnitud de influencia tanto política y geopolítica de él, que era un mandatario del Vaticano, en el mundo. Ahora yo te pregunto, ¿crees que fue tan importante desde el punto de vista político, ya que tú eres un analista político, la presencia de ese periodo de años que estuvo al frente del Vaticano el Papa Francisco? Claro, sin duda. Yo diría, no sé si es el término adecuado, que produjo una revolución, ¿no? Desde el Vaticano, por supuesto, ¿no? La religión católica, ¿no? La comunidad católica, ¿no? Del mundo. Porque el Papa introdujo una serie de cambios que todos conocemos, que tienen que ver ya con la administración de la Santa Sede, ¿no? Cambios que tienen que ver con el funcionamiento de la Santa Sede. Y eso ya es importante, ¿no? Y se han celebrado porque ha hecho, entre otras cosas, que se genere una evidente expansión, ¿no? del catolicismo en áreas que durante muchos años, áreas geográficas, se consideraron que estaban confinadas a otras religiones. Y además internamente, bueno, como se ha dicho, ha hecho y estimuló cambios muy importantes. Pero yo creo que lo más importante es que el Papa, aparte de eso, logró convertirse en un factor importante de la geopolítica mundial. Es decir, los cambios del Papa en relación a que la Iglesia tuviera presencia y opinión en hechos importantes, hace que hoy se le considere no solo el sumo pontífice que gobierna el Vaticano, sino que el Papa pasa a tener una responsabilidad y una palabra importantísima en el juego político del mundo, entre los grandes referentes. Por ejemplo, un Papa que se ocupó de temas que están tan vigentes hoy, generados por la globalización y que son vigentes en la agenda diplomática y en la agenda política del mundo, ¿no? Los temas, por ejemplo, que tienen que ver con la migración, ¿no? La discriminación social, el tema sexual, el tema de las guerras, el tema del hambre, todo eso, el tema de los cambios tecnológicos, ¿no? Tan acelerados y muchos de los cuales, finalmente, dependiendo de su uso, pueden resultar perjudiciales para la humanidad. Todo eso hizo que el Papa Francisco fuera un líder mundial, el líder de la Iglesia, del Vaticano, pero un líder mundial también. Es decir, un líder, y eso explica, mira, la repercusión que ha tenido
por supuesto, su desaparición. Es decir, un líder que tú tienes que ponerlo al lado, aparte de la iglesia, que sin duda alguna, pues es, como se dice, el sumo pontífice, aparte de eso, en la discusión mundial, tienes que ponerlo, para poner un ejemplo, al lado de Putin, de Trump, de Jinping, para no decir de todos los importantes líderes del mundo. Entonces yo creo que ese simple hecho, que no es simple, ¿no? Ese hecho hace que su gestión sea una gestión importantísima, que tiene que recordarla y que marca sin duda alguna un hito importante en el Vaticano y en la religión católica. Ya que nombraste a Putin, vamos a referirnos a él. En la guerra que tiene con Ucrania, muchas personas consideran, analistas, que él no quiere la paz. Y después, pues hay otros grupos, entre ellos el Vaticano, hay grupos israelíes que están haciendo buenos oficios. Incluso el presidente Trump de los Estados Unidos también ha querido él a su manera, como siempre hace las cosas, por decirlo de alguna forma muy especial, porque de verdad que yo creo que él tiene una forma muy especial Especialísima. especialísima. Bueno, ha querido supuestamente encontrar la paz. Y digo supuestamente porque todos esos esfuerzos no han llegado a ningún sitio. ¿Tú crees en realidad que el origen de esta guerra entre Rusia y Ucrania fue porque realmente Ucrania quería entrar a la OTAN, o es que hay algo, quizás una razón oculta detrás de todo esto? Mire, yo creo que se juntan creo que serían varias explicaciones. En primer lugar, esta guerra no comienza ahora. Tiene que ver con lo ocurrido el 2014, ¿no? Es decir, todo eso que ocurrió en esa zona, incluso en Ucrania, y venía creando esas tensiones, ¿no? Que inevitablemente, como en todos los casos, desembocan en la confrontación. Por otra parte, era evidente, ¿no?, para los objetivos de Rusia, de Putin, que el gobierno de Zelensky, ¿no?, estaba sirviendo muy estrechamente, ¿no?, a los planes, digamos, de expansión de la OTAN y también en relación a los planes de expansión de Europa. No te olvides que ese conflicto entre la Europa occidental y la Europa oriental data de muchos años, ¿no? Se habla mucho de un fenómeno que se dio en paralelo con todo lo que significó la lucha contra el nazismo. También se habló que en Europa subsistía la tendencia a la rusofobia. Siempre se vio a Rusia, no olvidemos que Napoleón, bueno, fue allá para consolidar la Europa del Este, ¿no?, la Europa occidental. No olvidemos que incluso con todo lo que significó para el mundo entero Hitler consideró que para Europa eso era fundamental de alguna manera confrontar en aquel momento a Stalin, ¿no?, que fue uno de los factores que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese problema ha estado latente allí. Y por supuesto, ahora también se replanteó. Fíjate que se suele simplificar cuando se dice fue una operación de Rusia sobre Ucrania. Sí, bueno, sobre Ucrania. Pero se demostró que no era sobre Ucrania. Era en primer lugar sobre la OTAN. Porque la respuesta a la incursión de Putin, ¿no?, el 2022, ¿qué fue? La presencia de todos los países europeos, en toda la forma, en las presiones modernas de sanciones, en la presión moderna de ayuda directa, ¿no? Incluso grupos, pues, mercenarios que están muy de moda en las guerras modernas, de origen nazifascista, su presencia allá en aquel territorio. Y lo más importante, el financiamiento y las armas eran de Estados Unidos. Entonces no se podía simplificar como una guerra Rusia-Ucrania, sino reproduciendo con las diferencias de tiempo y las características nuevas la vieja referencia y lucha entre la Europa del Este y la Europa occidental, ¿no? Y por supuesto eso hemos visto cuál ha sido la evolución, porque sin duda alguna Zelensky ha logrado enfrentar durante estos 3 años y tanto la presencia rusa, que es un ejército que todos sabemos cuál es su fuerza, ¿no?, y cuál es su fortaleza, entre otras razones no por la fortaleza propia de Ucrania, sino por la presencia de Europa, en este caso de la OTAN, y las armas y los recursos económicos
de Estados Unidos. Entonces es una guerra que ha sido una nueva guerra, pues, pero dentro del escenario de esta nueva confrontación mundial. Ahora, las guerras han existido y siguen existiendo. Quizás esta porque es la más reciente, pero hay otras. Hay otras que tienen vieja data. Yemen, y podríamos nombrar muchas más. Pero saquémoslo del campo militar y ahora pongámoslo en el campo económico. Esta guerra que han denominado económica, que lleva, pues por supuesto, en primer lugar, Estados Unidos contra China. Y yo no sé si después al final es contra los demás países o no, con las famosas tarifas arancelarias que ahora están suspendidas, entiendo, por 90 días. Transitoriamente. ¿No? Transitoriamente. Ahora, ¿tú crees que en realidad la sangre va a llegar al río en esta supuesta guerra económica? Yo creo que es económica y es de otros ángulos, ¿no? Es una guerra cibernética también, ¿no? Es lo que se está llamando la guerra cognitiva también, porque tiene que ver esta guerra nueva, novedosa, ¿no? Que no se va a resolver mediante grandes ataques aéreos, salvo que por algún error se llegue al extremo del uso nuclear, pues. Pero ya se está desarrollando, estamos en plena guerra. Estamos en plena guerra segunda. En la Tercera Guerra Mundial, esa guerra cognitiva, esa guerra moderna. Por ejemplo, porque tú con un conjunto de sanciones de este tipo atacas a Rusia o Rusia ataca a otros países y el efecto seguramente no lo ves desde el punto de vista físico, concreto, pero el efecto es mayor porque te afecta a la economía y eso que se llaman los efectos colaterales, que la sanción no los describe. Yo no sanciono tal país, yo sanciono, por ejemplo, el caso de Venezuela, a poner un ejemplo sin adentrarse en ello, el caso de sanción a PDVSA. No es a PDVSA, es a la economía venezolana, porque los bancos que financian a PDVSA, aunque no los nombren en la sanción, se van a ver afectados. Toda la necesidad de navegación del petróleo venezolano se va a ver afectado, aunque en la sanción no se diga se prohíbe, ¿no?, a los barcos, si no me entiende. Son sanciones que tienen un efecto increíble y entonces el otro tema que tiene que ver es la guerra cognitiva, que es el tema que tiene que ver ya con el tema de las redes, donde efectivamente pues tú puedes configurar un escenario de guerra terminal sin necesidad de usar, como decíamos, los grandes recursos propios de las guerras anteriores, de la Segunda Guerra Mundial. Tienes un problema que es importante también, o un factor importante, que es la tercerización de la guerra. Es cómo usas en la guerra ya no solo a tus ejércitos propios, sino factores, en el caso, por ejemplo, las organizaciones mercenarias que tú contratas para la guerra y que, bueno, operan a favor tuyo o a favor del adversario, ¿no? Entonces, es una guerra, esa guerra cognitiva nueva, tiene esas implicaciones. Y ahora, por razones del tiempo y lo que está ocurriendo, se está conformando en una guerra cibernética, en el sentido de que se está usando ahora en adelante seguramente la inteligencia artificial con mayor fuerza, pero siempre se ha usado los recursos de transformación digital, ¿no?, de las redes, que tiene una ventaja para quienes la hacen, que tiene un desarrollo y una expansión muy rápida, que no se mide con el tiempo, sino que cada día tú vas agregándole nuevos escenarios. La guerra cibernética, por ejemplo. Mira, a lo mejor esta es una especulación, pero me parece válida tomarlo. Yo creo, por ejemplo, que el reciente apagón que se habla en Europa y que se señala en España, Portugal, pero que afectó a otros, no es una deficiencia del sistema eléctrico de esos países. ¿Tú no crees que haya sido una deficiencia? Para mí que ese es un elemento de guerra cibernética. Ahora, ¿qué pasa? El país o el ejército que intentó esa guerra no va a admitir que la intentó. ¿Me entiendes? Suponiendo, como dicen algunos, que fue Rusia, como dicen otros que fueron grupos extremistas, que fue recursos de Irán, no va a decir que eso lo provocó cada país. Pero lo más grave, el país que fue víctima, en este caso muy específico España, no va a decir me atacó Irán, porque sería admitirme debilidad. El país afectado no va a decir, bueno, fui atacado por, ¿me entiendes? Porque quedarías en un nivel de debilidad imposible para tu propia población. Ahora, esto se va a repetir
Fíjate, por ejemplo, el caso lo que está ocurriendo, pues ya sabemos lo de Gaza, y sobre todo en el caso de la zona esta del Líbano y en otras partes, lo que es frecuente todos los días en el caso de Yemen, ¿no? Esos ataques. ¿Por qué se dan tanto masivamente? Porque antes tú tenías que utilizar tu aviación, disponer de un avión, disponer de unas bombas, como se dice, ¿no? Para lanzarlas, disponer de los aviadores, disponer de un acto de apoyo para atacar eso. Ahora tú con los drones, apretando un dron, podemos destruir o podemos causar daños importantes en otra parte. Entonces, lo que está viviendo el mundo hoy es la guerra, pero la nueva guerra, que es imposible que se repita en la guerra ya conocida, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay un evento que ha ocurrido en estos días y se refiere a los bonos del Tesoro. Uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro norteamericano, que es a través de los cuales los Estados Unidos se financia, generando deuda, uno de sus mayores tenedores era Japón. Y digo era porque están comenzando a vender sus bonos. Y otro manejo similar lo ha hecho el gobierno chino. La pregunta es, ¿sería entonces esto otra estrategia? Obviamente, otro mecanismo de guerra. Porque la palabra no es contendor, pero la gran referencia en una posible guerra, ¿no? Que de Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, la primera potencia militar, ahora no es Rusia. Por eso que mucha gente se sorprende cuando Trump dice, mi amigo Putin, voy a resolver, porque sabe que el enfrentamiento no va a ser, y si va a ser, es militar, lo cual no tiene sentido en las circunstancias de hoy. Su verdadero contendor es China, pero es su contendor económico, porque es la guerra económica. Bueno, simplemente yo aplico aranceles y aplico mecanismos inscritos en el comercio, en el ejercicio convencional del comercio internacional, para que tengan un efecto justamente en China, que es seguramente para muchos ya la primera potencia económica, o en todo caso la potencia que en fortaleza compite con Estados Unidos. Entonces ese es un elemento de guerra, es decir, yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Ahora creo que eso, y ese es el riesgo, por supuesto, puede desembocar o devenir con el tiempo y dependiendo de las circunstancias en escenarios mucho más graves. Ahora, yo me pregunto, porque ya estamos ante la elección de un nuevo papa, si de alguna manera ese referente que surja de allí, porque se hablan de muchos candidatos papables, pero uno que suena mucho es Parolin, que tiene una gran experiencia desde el punto de vista diplomático. La pregunta es, ¿será que de alguna manera el papa que asuma puede contribuir realmente a que por lo menos haya cabeza fría y que haya calma? Yo creo que ese es un dilema y seguramente eso va a marcar, ¿no? Las reuniones del concilio que comienza a reunirse ahora, porque efectivamente la herencia del Papa, el legado del Papa es muy importante. Como te decía, no solo en términos de transformaciones internas, que seguramente el sucesor tendrá que mantenerlas o profundizarlas, sino en función del papel relevante que en el escenario de la complejidad geopolítica jugó el Vaticano. Creo que el Papa que se escoja tendría el dilema de mantener esas líneas de comportamiento del Papa Francisco, o en todo caso revisarlas. Creo que por lógica y por sentido común, creo que independientemente del nombre, ¿no?, del nuevo Papa, tiene ya dejado trazado, ¿no?, digamos, una línea, un camino de comportamiento del Vaticano, que un Papa nuevo podría cambiarla, pero creo que eso va a tener un costo importante también para el Vaticano y para la Iglesia Católica en general. Esta pregunta que te voy a hacer me surge de algo que estábamos conversando fuera de cámara, y era si esa concepción tradicional que estudiamos en las universidades de democracia ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Porque ese sistema de frenos y contrapesos que nos enseñaron, de que tenías poderes diferentes y que esos poderes diferentes de alguna manera hacían frenos y contrapesos, hoy en día pareciera que son muy sutiles y que lo que existe es unos sistemas, si los quieres llamar democráticos todavía,
pero no es una democracia como la estudiamos nosotros clásica, sino es otro tipo de sistema. ¿Tú estás de acuerdo con esa apreciación o tienes una opinión No, diversa? sin duda, yo creo, por ejemplo, que lo que uno conoció, y era lo que se podía conocer, porque también hay que ubicar la historia en su tiempo, pues, ¿no? Allá en lo que uno consideró que era la referencia lógica, ¿no? El anhelo, la esperanza de estos países, sobre todo de América Latina, que vivieron en la oscuridad de la dictadura, era, digamos, el concepto de democracia representativa, bueno, que se deriva, como todos sabemos, pues, de la Revolución Francesa, de lo que significó los valores de igualdad, libertad. Hoy en el mundo ha cambiado, y ha cambiado en el sentido de que, bueno, también se ha transformado el mundo. Ha habido, hoy, desde hace años se viene planteando la necesidad que había de dotar ese concepto de la democracia de contenido social. Se decía de contenido social en el sentido de que, más allá de respetar, digamos, esas normas, esas reglas, esos principios teóricos, ¿no? Había que rodearla también de que eso estuviera al servicio de las sociedades, sobre todo de las sociedades que crecían, y en países donde existe, pues, desigualdad social muy grande, que es la mayoría de países de la humanidad. No solo el caso de América Latina que se conoce, pero el caso, por ejemplo, de África, el caso en aquel momento de Asia, ¿no? Bueno, ese concepto se ha venido transformando por vía de los hechos, ¿no? Y entonces, oye, la democracia, ¿cuál es? Fundamentalmente que exista la transparencia del voto, ¿no? Que el mandatario que tú elijas sea producto de voluntad popular, y luego respeto a lo que son las normas fundamentales, pues, la libertad de expresión, las libertades formales. Pero el conjunto de la democracia, o los valores esos que se invocaban antes, la democracia representativa, están en crisis. Y están en crisis porque la sociedad ha evolucionado y ha cambiado y hay nuevas exigencias. Fíjate, por ejemplo, que se habla mucho de lo que está ocurriendo si hacemos un análisis del escenario mundial. Hay una tendencia que no se habla mucho, pero que consiste o consistiría en el renacer de los imperios. El renacer de los imperios. Pero ya no los imperios como se conocieron, como las referencias mundiales que eran centros de atracción o que tenían una fuerza capaz de conquistar el mundo, pero sí como la herencia que dejaron en términos culturales y en términos históricos para las poblaciones donde esos ejércitos, esos imperios tuvieron su sede, pues. Mira, por ejemplo, ¿quién niega que Putin no se asemeja a un emperador ruso? Mucho más que, digamos, el caso de Gorbachev o el caso de los otros presidentes. ¿Quién niega? Y está claro además en los cambios que se han realizado, que Xi Jinping de alguna manera asume liderazgos propios del imperio chino. ¿Quién duda, por ejemplo, que Erdogan, que como hemos visto sufre todos esos enfrentamientos y todas esas resistencias internas, de alguna manera no rescata el espíritu y la herencia cultural del Imperio Otomano? ¿Quién puede desconocer que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Irán, un país que pese a sus deficiencias, pues, económicas, a su ubicación geográfica, a estar inserto en una guerra terrible, no rescata la herencia del Imperio Persa? Entonces, esos países han rescatado su herencia imperial, que los hace fuertes, los hace más poderosos, integran a las sociedades. Porque ya, pero te faltó del otro lado, no tiene un imperio, pero ya han salido, digámoslo así, imágenes del presidente Trump como que fuera un rey en los Estados Unidos. Pero no fue imperio nunca. No fue imperio nunca, no, claro. Eso es verdad. No. Estamos hablando de la herencia imperial. De la herencia imperial. No, más bien que Estados Unidos fue como el ejemplo de esa democracia, que justamente hablábamos de la democracia representativa, ¿no? Fue el ejemplo durante mucho tiempo. Y esa era su gran ventaja en algún momento frente a los famosos regímenes totalitarios heredados de la Segunda Guerra Mundial, del comunismo, por ejemplo, pues. La gran ventaja de la democracia americana era el comunismo de la Unión Soviética, pues, ¿no? Era bueno, ok, más allá de que eso fuera el planteamiento, el hecho cierto es que lo que está ocurriendo en Estados Unidos ya no le da espacio como para proclamarse como la democracia ideal. Bueno, para mí ha sido un placer tenerte acá. No, y para mí también tan grato, además, esta reunión contigo y además en este escenario y la posibilidad de seguir conversando. Así es, y conversar con todos ustedes, porque yo creo
que esta conversación se traslada a todos ustedes. No, claro, por supuesto que la hemos compartido de alguna manera. Y porque al final cada uno de ustedes debe escuchar y formarse su propia opinión, Claro, por supuesto. porque de eso se trata. Y además a ti, Vale, muy agradecido que eres un comunicador. Hemos podido conversar fuera del programa también sobre la radio en Venezuela. Es posible que podamos seguir conversando sobre la radio en Venezuela, lo que fueron los periódicos en aquella etapa. Cuando a uno le tocó, pues en suerte, comenzar este oficio, ¿no? Oficio que, como decía antes, es un oficio contrapoder, ¿no? Y es un oficio ingrato. Pero al final algún periodista dijo hace mucho tiempo que ejercer el periodismo siempre te ibas a enfrentar al poder, de alguna Es manera. un ejercicio antipoder. Sí. Por una razón muy sencilla, ya para terminar. Ajá. Porque tu compromiso es con la verdad. Yo creo que eso hay que rescatarlo en estos tiempos que ha cambiado tanto. La labor del periodista, su mandato en la sociedad es apego a la verdad. Y siempre el apego a la verdad va a tener riesgo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que afincarse y el periodista, para ser periodista, en el estricto sentido de la palabra, debe estar apegado a la verdad frente a todo lo que va a significar las reacciones y frente a las amenazas del poder. El poder político, el poder económico, ahora este poder que es más importante y universal, que es el poder que se genera a través de las plataformas digitales. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón. Y ya saben, en la próxima parte tendremos un episodio maravilloso. En esa próxima oportunidad que tengamos esta tertulia cercana.